A mí me cuesta mucho eso. Es el tema más complicado y... Logaritmos sí hay que saberlo, es útil porque sí sirve para resolver un montón de ecuaciones y problemas muy aplicados, economía, inflación. Ahora, funciones trigonométricas va a ser más crítico en el curso de cálculo integral. Yo todavía no entiendo qué significa las funciones trigonométricas, de dónde se sacaron. Se sacaron de un círculo unitario. Entonces tenías un círculo de radio 1 y querías medir la coordenada en X y la coordenada en Y, y que la coordenada en X y la coordenada en Y te dan seno y coseno. Entonces así es como se sacaron. Entonces aquí voy a volver a hacer otra vez la función seno, la función coseno. Pero sí les enseñaron el círculo unitario en Mate 101. Pero entonces ¿qué no estás llevando Mate 101? Muy bien, ya se lo tengo en videos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, toda esta parte que está un poco desconectada de funciones trigonométricas, ángulos, ángulo adyacente, ángulo opuesto, se va a cubrir con estos temas de funciones trigonométricas inversas y tasas relacionadas. Entonces ahí sí nos vamos a estar entreteniendo. Entonces ahorita lo que tenemos con las funciones trigonométricas es que cuando encontramos el seno, coseno y tangente nos dan un ángulo y luego tenemos un valor de una coordenada en X y Y. Pero en algún momento nos queremos preguntar lo contrario. Bueno, si nos dan un valor de X y Y, podemos encontrar el ángulo que tenga ese valor. Ese problema se ve resuelto con las funciones trigonométricas inversas. Pero aquí pueden ver de entrada que estas funciones no van a ser 1 a 1, porque como han hecho en Mate 101, digamos, seno de 0 es 0, pero también seno de 2pi, seno de 4pi, seno de pi. Entonces si les digo qué ángulo tiene valor de seno que es igual a 0, hay un montón, hay múltiplos de 180, entonces pero si en la calculadora meten, digamos, utilizan la función seno inverso, les va a decir que el seno inverso de 0 es 0. Entonces todo eso significa de que estamos restringiendo las funciones seno, coseno y tangente para que sean funciones 1 a 1 y eventualmente podamos construir funciones inversas. Algo que les tengo buenas noticias de aquí es que dudo mucho que grafiquemos funciones trigonométricas inversas. Aquí en algún momento voy a graficarla solo para que miren, bueno, es una función 1 a 1 y así es como se verían. Entonces, estas funciones de entrada no son 1 a 1, pero si las restringimos, van a ser 1 a 1. Pueden ser 1 a 1. Y si son funciones 1 a 1, van a tener inversas. Entonces de esta forma ya tienen inversas. Entonces un debate que es común, incluso no voy a construir todas las funciones trigonométricas inversas, solo seno, coseno y tangente inverso, porque cosecante, secante y cotangente, hay varios libros y diferentes disciplinas que restringen esas funciones en diferentes partes de su dominio. Entonces yo siento mejor que solo trabajemos con seno, coseno y tangente inverso, que son las funciones trigonométricas inversas más comunes, y esas sí utilizan el mismo dominio para restringir estas funciones. Entonces, ¿cuál es el problema con la función seno? Una ventaja que tiene la función seno es que todos sus valores siempre van a estar entre menos 1 y 1. Entonces ahorita voy a empezar a graficar parte de la gráfica, que me es un poco más fácil graficarla así y luego poner el eje. Y lo que sabemos de seno es que cuando el ángulo es igual a 0, el valor de la componente vertical es igual a 0. Entonces cuando estamos ya en pi medios, aquí es cuando el valor de seno es igual a 1, porque es como que estuviéramos en el eje Y. Y luego con pi volvemos a 180, entonces aquí vuelve a ser 0.
menos 3 pi medios es igual a menos 1, porque en este caso el eje Y va a tener valores negativos. Entonces algo que se van a tener que familiarizar un poquito más es cómo realizar esta gráfica sin hacer tantas complicaciones. La gran ventaja que tienen ustedes es que los valores de seno siempre están entre menos 1 y 1, y esta gráfica sigue oscilando. Entonces ahí está, claramente vemos que esta gráfica no corresponde a una función 1 a 1, y la cuestión es que entonces uno dice, bueno, yo quiero todavía incluir el rango de menos 1 a 1, pero quiero escoger un dominio una subconjunto del dominio que tenga esta propiedad. Entonces, por ejemplo, de 0 a pi no nos conviene, porque aquí primero que todo entre 0 y pi la función no es 1 a 1, y no tenemos este valor de menos 1, los valores de menos 1 a 0 para y. Puedo seleccionar este pedazo también, pero como pueden ver aquí, digamos, tener un dominio de una función que empieza entre pi medios y 3 pi medios como que no es el más conveniente. Entonces, si quieren escoger un pedazo de esta función seno que es donde la función va a ser 1 a 1, ¿cuál intervalo seleccionarían? Puede ser menos pi medios. Sí, de menos pi medios a pi medios. Entonces, generalmente nos gusta trabajar con una gráfica que incluye el origen. Sí. Ahí cualquiera sería 1 a 1, ¿no? Cualquier parte, sí, siempre y cuando uno tenga encierre una curva, esta curva en forma de S, la función es 1 a 1. Entonces, si alguien quiere, puede trabajar de 3 pi medios a 5 pi medios, pero obviamente es más fácil trabajar entre menos 90 y 90 grados. Entonces, observen que si nos enfocamos solo en este intervalo de menos pi medios a pi medios, la función seno sí va a ser 1 a 1, pero esta no es una función seno como tal, sino es una función seno restringido. Entonces, una función bastante similar a la función seno es la función seno restringido. Entonces, esta función seno restringido es la f de x es igual a seno de x, pero ahora con la restricción si x está entre menos pi medios y pi medios. Entonces, esta gráfica la voy a volver a graficar, no es necesario, pero me gusta volver a graficarla porque aquí ya uno sabe, bueno, solo tengo que graficar este pequeño segmento de la función seno. Entonces uno tiene aquí como una especie de curva de S alargada, o como una integral prácticamente. Entonces pi medios y menos pi medios. Entonces esta sí es una función 1 a 1. ¿Cuál sería su dominio y rango? Dominio de menos pi medios a pi medios. Ajá. Y el rango de menos 1. Sí, de menos 1 a 1. Entonces el dominio es de menos pi medios a pi medios. Y su rango es de menos 1 a 1. Entonces tomemos nota de este dominio y rango, porque lo que luego vamos a hacer es que con la función seno inverso vamos a invertir todo. Entonces, lo que voy a hacer... bueno, aquí me falta x y y. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a invertir toda la información, porque sabemos que una condición suficiente para que una función tenga inversa es que la función sea 1 a 1. Entonces, ahí te voy a definir la función seno inverso de la siguiente manera. Entonces, seno inverso es igual a y es igual a seno a la menos 1 de x. Y luego, aquí hay que tener cuidado, este seno a la menos 1 de x no es igual a 1 sobre seno. Este es el único caso de la potencia donde escribirlo de esta forma significa la inversa de seno y no la potencia de seno. Entonces, como hay esta dificultad, como puede haber esta ambigüedad, en algún momento van a ver que la función seno inverso también se escribe con esta notación de arc sen.
Entonces esto significa arcoseno. Entonces ya sea la función arcoseno o la función seno inverso, son la misma función. Entonces la idea de esta función es que se define de la siguiente forma. Y es igual a seno inverso de x, en realidad significa que tengo que encontrar cuando x es igual al seno de y. Entonces aquí lo que estamos haciendo con la función seno inverso es que nos dan un valor de x y lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar el valor del ángulo. Sí, arcoseno. Entonces digamos, ¿cómo trabajamos con esta función? Si por ejemplo les pido, vamos a encontrar ahorita unos valores y después podemos hacer la gráfica. ¿A qué es igual el seno y es igual al seno inverso de 0? 0 sobre el seno de y. Ah, sí, 0 es igual al seno de y. Entonces reescribámoslo de esta forma. Entonces intercambiamos todo. Y esta es una forma más fácil de ver cuáles son los valores de las funciones inversas. Pero lo que pasa es que uno tiene que ver la tabla al revés. Entonces, ¿cuál valor del ángulo me va a dar 0? ¿Cuándo es seno igual a 0? Es pi medio. No, con pi, seno de pi medios es 1. Es 0. Sí, 0. Entonces esta función es 0 cuando el ángulo es igual a 0. Alguien me puede decir también 2pi, pero digamos 2pi no entra como entre los valores que van a formar parte del rango de esta función, porque aquí ya solo estamos restringiendo la función seno a estos valores. Entonces si observan no sé si todavía tengo aquí una copia física, pero la hoja que les di del... Sí, esta, sí, gracias. La hoja que les di de los ángulos, casi que solo vamos a estar trabajando con estos ángulos de acá, 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Los negativos los podemos hallar si recordamos que seno es una función impar, entonces son los mismos valores pero con números negativos. Y coseno curiosamente también va a estar trabajando con estos mismos ángulos. Entonces prácticamente con saber los ángulos de pi medios, pi tercios, pi sextos, pi cuartos, pueden encontrar todos estos valores. Entonces digamos por ejemplo, otro valor que podemos encontrar es que el seno inverso de la raíz cuadrada de 2 dividido 2. Entonces digamos aquí qué ángulo tiene un valor que cuando evalúo el seno de este me sale la raíz cuadrada de 2 dividido 2. 45. Sí, 45. Entonces todos estos pasos son los pasos que hay detrás de la función seno inverso, y la idea es que cuando uno se familiariza más con cómo trabajar con esta función seno inverso, en algún momento ya no trabaja uno todo esto, sino solo, ¿cómo se llama? Uno dice, sí, mentalmente, ¿qué ángulo me va a dar la raíz cuadrada de 2 dividido 2? Es pi cuartos. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿a qué es igual el seno inverso de un medio? ¿Qué ángulo de seno me da un medio? 30. Sí, 30 grados, pi sextos. Entonces la idea es que la función seno inverso se trabaja como una función seno pero pensando en reversa. Entonces si hacemos todo esto vamos a encontrar los principales valores de seno inverso. Incluso lo que vamos a hacer, si se recuerdan cuando hacíamos la tabla de seno, hacíamos 0, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer lo mismo, pero ahora todo esto lo voy a escribir del lado de y. Entonces aquí escribo los ángulos: 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. Entonces aquí y es mi función seno inverso de x. Entonces aquí es igual el seno de 0, 0. Entonces esto significa seno inverso de 0 es igual a 0. Aquí es igual el seno de pi sextos.
Ajá, un medio, el seno. Es que estoy llenando la tabla de la función seno inverso, pero que cambiando la columna X con la columna Y. El seno de pi cuartos es... Y el seno de pi tercios. Y este último es igual a 1. Entonces ya con esto tengo los valores de la función seno. Puedo empezar a animarme a hacer la gráfica. Entonces digamos, obviamente esta gráfica no tiene que quedar tan exacta, pero lo que sabemos es que empezamos en el origen y luego terminamos en el punto 1, pi medios. Entonces, como pi medios es un poquito más grande que 1, posiblemente en Y la coordenada va a estar un poco más elevada. El seno de pi sextos es el seno de 30 grados. Entonces, el seno de 30 grados, digamos, se puede encontrar aquí. Saberse esta tablita es crítica. Pi sextos es 30 grados. Entonces uno puede volver a graficar el triángulo equilátero y esa es otra forma de hacerlo. Es que seno a la menos 1 de un medio cuesta verlo, pero seno a la pi sextos no es tan difícil. Entonces yo lo que hice aquí es que hice la tabla para seno, pero en vez de escribir estos ángulos en X, los escribí en Y. Y luego aquí tengo un medio y pi sextos, y lo que van a ver es que la gráfica de seno inverso va a estar subiendo como de esta forma, y hasta aquí llega. Ahora, una pregunta interesante es ¿cómo termina el resto de la gráfica de seno inverso? Se refleja respecto al origen, porque es una función impar. Sí, dijiste lo mismo, sí, ajá. Entonces, ¿por qué pude hacer tan rápido? Porque como la función seno es impar, entonces vamos a tener que, por ejemplo, si quiero encontrar el seno inverso de menos 1, el seno inverso de menos 1 va a ser menos pi medios, porque el seno de menos pi medios es igual a menos 1. Para sacar la inversa, ¿tengo que hacer esta tablita o simplemente la gráfica? Solo simplemente graficar la gráfica. Lo que pasa es que hice esta tabla para que empiecen a familiarizarse con cómo operar los senos y los cosenos inversos, y el razonamiento es pensar los senos y cosenos de manera inversa. Obviamente la mejor idea para graficar estas funciones es si aquí trazan la función seno restringida y la reflejan respecto a y es igual a x, les queda la gráfica y hasta les queda un poco mejor. Entonces esta es su gráfica. No va a tener mucha utilidad esta gráfica, hay muy pocos problemas que se pueden graficar con una función seno inverso, pero igual, digamos, quería construir toda esta función lo más que se puede. Van a ver que coseno inverso también se va a construir de manera similar. La que sí me gusta graficar es tangente inverso, esa gráfica sí tiene más utilidad. Y bueno, aquí se me olvidó preguntar algo más. ¿Cuál es el dominio de esta función seno inverso? Sí, el dominio es de menos 1 a 1. Entonces, si por ejemplo yo les pido que me encuentren el seno inverso de 5, ¿existe el seno inverso de 5? Porque está fuera del dominio. Entonces estas funciones, como pueden ver, son muy restrictivas. Incluso en la calculadora pueden probar el seno inverso de 1.1 y van a ver que error. Ahora el rango de esta función, sí, que es exactamente lo mismo que tiene la función seno restringido, pero todo volteado. Sí. Entonces tenemos coseno y coseno inverso. Sí, empezaría en 1, sí. Ahora coseno inverso vamos a hacer lo mismo. Ahora aquí, como pueden ver, estoy haciendo un poco de trampa.
pero es solo porque quiero que la gráfica me quede con este comportamiento como de onda. Solo que aquí sí voy a tener que ser muy preciso en el punto donde estoy cortando coseno. Entonces la función coseno es como que se comporta de forma contraria a la función seno. Cuando seno es 0, coseno va a ser igual a 1. Entonces, y cuando seno es 1, coseno es igual a 0. Entonces esta se está comportando un poco diferente. En pi vamos a tener menos 1. En 3 pi medios coseno vuelve a ser 0. Y luego coseno vuelve a ser igual a 1 en 2 pi. Y aquí, digamos, continúo graficando, identificando algunos puntos. Pero como les decía, si quieren que la gráfica de coseno les quede lo más suave posible, lo mejor es no usar puntos, sino que graficar primero una curva suave y luego agregar los ejes y decir que a propósito donde están cortando la recta horizontal, que ese es el pi medios, el pi y el 3 pi medios, porque si no, no les queda muy suave la curva. Entonces esta es la gráfica de coseno. Aquí tenemos pi medios y aquí tenemos pi. Ahora aquí hay varios problemas, pero empecemos con el primero. ¿Puede esta función tener una inversa? Bueno, como está, no, porque sí, hay que restringir, sí. Entonces ahorita por el momento esta no es una función 1 a 1, pero la podemos volver 1 a 1 si la restringimos. El problema es que no podemos seleccionar ahora menos pi medios y pi medios, porque en este intervalo la función no es 1 a 1. Entonces tenemos que ir a buscar otro intervalo donde la función sí sea 1 a 1. Entonces el intervalo que podemos escoger es, ¿cuál podemos escoger? Podemos escoger esta parte, esta otra parte o esta otra parte. Como les decía, generalmente queremos trabajar con que siempre tener x es igual a 0 como parte del dominio restringido. Entonces esta cuesta un poco verla más, pero el intervalo que se utiliza es de 0 a pi. Entonces de 0 a pi esta función es 1 a 1. Muy bien, entonces tengo este pedacito. Entonces al tener este pedacito tengo una función coseno restringido que sí es 1 a 1. Entonces en la calculadora van a ver que coseno a la menos 1 nunca les va a dar un valor negativo. Seno inverso sí les va a dar valores negativos. No, que su coseno inverso también, pero no van a tener ángulos negativos. Entonces el coseno restringido tiene la siguiente gráfica. Solo voy a graficar lo que está delimitado en amarillo. Entonces empiezo en el punto 1,0, 0,1 y termino en el punto pi, menos 1. Entonces esto es como el reflejo de la curva S que teníamos para seno inverso. Aquí tengo que poner que esta es en x es igual a 0 y pi. Entonces ahorita con esto voy a poder construir la función coseno inverso. Esta va a ser un poco más difícil de graficar que la función seno inverso, pero igual la idea es la misma. La idea es que ya tengo la función coseno inverso y como encontramos los valores de coseno inverso, ahora tengo que encontrar los ángulos cuyo valor de coseno es igual al valor de x. Entonces recuérdense que tenemos que voltear todos los ángulos y ahorita vamos a hacer una tablita de
de x y coseno de x. Entonces el coseno de 0 ¿a qué es igual? A 1. Entonces aquí, si aquí tienen el círculo unitario, todavía pueden apoyarse en el círculo unitario. Luego tenemos el siguiente ángulo, es el de 30 grados. Aquí el valor de coseno, recuérdense que va disminuyendo respecto a... Raíz de 3 dividido 2. Ajá. Luego nos quedan 45 grados. Raíz de 2 dividido 2. Ajá. Luego pi... Ah, no, esto es pi sextos. Pero bueno. Pi tercios es 1/2. Y luego pi medios. 0. Ahora los que son difíciles son los siguientes, porque ahorita tenemos 0, 30, 45, 60, 90, pero ahora el siguiente que necesitaría es el de 120. Entonces estos cuesta verlos un poco, son los ángulos 2 pi tercios, 3 pi cuartos. Estos no los vamos a estar usando mucho. 5 pi sextos y pi. Y esos incluso yo creo que como los vamos a llenar es al revés, porque me cuesta mucho ver esto. Entonces usando el mismo recurso mnemotécnico, aquí recuérdense que estos son ángulos que corresponden al segundo cuadrante. Entonces en el segundo cuadrante los valores de x siempre son negativos. Entonces observen que voy a hacer acá este mismo esquema que trabajé acá, lo voy a trabajar así, pero ahora voy disminuyendo las magnitudes de estos ángulos en esta dirección, de derecha a izquierda. Entonces se recuerdan que empezamos 1, 3 medios, raíz cuadrada de 2 dividido 2, 1 medio y 0. Todo esto lo voy a escribir ahora en esta dirección, en vez de esta. Porque esto, de todos estos puntos nos sirven para identificar la gráfica de coseno inverso. Porque ahora dice cómo está el dominio, está de 0 a pi. Sí, el segundo cuadrante nos va a ayudar un montón. Entonces tengo menos 1, menos la raíz cuadrada de 3 dividido 2, menos la raíz cuadrada de 2 dividido 2, y menos 1 medio. Entonces la idea es que con coseno inverso le damos vuelta a la tabla. Entonces lo que escribimos ahora como x son todos estos numeritos. Entonces los podemos escribir en orden: menos 1, menos la raíz cuadrada de 3 dividido 2, menos la raíz cuadrada de 2 dividido 2, menos 1 medio, y luego me voy con 0. 0. Si me voy, sí, 0, 1 medio, sí, gracias. La raíz cuadrada de 2 dividido 2, la raíz cuadrada de 3 dividido 2 y 1. Entonces la pregunta que les tengo a ustedes: ¿cuál es el valor de coseno inverso de menos 1? Pi. Sí, pi, porque ahora si tenemos esta tablita es pi, y luego de estos otros 5. Ajá, sí. Sí, es de todos estos los que más necesito que sepan son este. Entonces, cuando coseno inverso es igual a... ¿Cuál es el coseno inverso? Sí, pi tercios, porque coseno de pi tercios es igual a 1 medio. Estos también los siento importantes. Con estos no vamos a trabajar mucho, pero igual los estoy escribiendo. Para graficarlos es necesario llegar hasta 120 grados y para arriba. En cierta forma, lo que pasa es que encontrar estos valores con una escala, a menos que uno tenga papel milimetrado, va a costar. Ustedes van a ver que casi que solo con estos tres voy a poder graficar esta función. Tal vez con este me anime.
Entonces ahorita vamos a hacer la gráfica. Es válido el argumento si tratan de reflejar esta curva respecto al eje, respecto a la función identidad, pero aquí reflejar esto les va a quedar sumamente raro. Entonces esta es una gráfica rara. Entonces aquí por lo menos ya sabemos que el dominio de esta función tiene que ser de -1 a 1. Incluso aquí, digamos, van a tener que estirar un poco la gráfica si realmente quieren verlo un poco mejor. Luego vamos a tener que su rango es de, y ya que aquí qué feo este rango, es de 0 a pi. Pero ¿por qué el rango es de 0 a pi? Porque esta función coseno restringido, sí, entonces eso era lo que les decía, coseno inverso nunca les va a retornar ángulos negativos. Entonces esto es de 0 a pi. Yo creo que aquí pi es mucho más grande que 1 y -1, entonces voy a apretar un poco más esta función. Y este ya no... Sí, va a ser una parte así toda extraña. Entonces, bueno. En -1, el valor de coseno inverso es pi. En 0... el valor de coseno inverso es pi medios, entonces aquí voy a estar a la mitad de pi. Y luego en 1 es 0. Entonces lo único que necesitamos es tal vez un punto intermedio, digamos, ¿qué sucede? Cuando vamos a tener -1 medio lo voy a tener con 2 pi tercios. Entonces 2 pi tercios está más o menos como por acá. Aquí me está quedando un poco lineal. No, yo creo que me quedo un poco más arriba, sí. Y este otro 1 medio es como pi tercios, entonces está más o menos como por acá. Entonces esta curva, como pueden ver, va a ser una... va a tener una forma de esta manera, o sea, va a costar hacerle el efecto, pero la idea es que esta curva tiene como esta forma, bastante similar a esta, pero reflejada. Entonces obviamente esta no la vamos a graficar, pero por lo menos ya tenemos una idea de cómo se mira. Entonces aquí voy a exagerar un poquito el efecto. Sí, es más abajo, cierto. Así es, sí. Si la pudieron graficar así, excelente. Ajá, sí, es que cuesta esta. Entonces esta es la función coseno inverso. Lo más importante aquí son que estén familiarizados con todos estos ángulos. Tangente inverso ya la habíamos trabajado, pero la voy a volver a trabajar. Y vamos a tratar de volver a escribir todos estos ángulos con el círculo unitario. Ahora, de todas las funciones, yo creo que esta es la que más me gusta. Ahí van a ver por qué. Primero, ¿cuál es la gráfica de tangente? Tangente tiene una gran ventaja a nuestro favor. Tangente, recuérdense que tiene asíntotas verticales de pi medios menos pi medios. Entonces luego esto lo vuelvo a trasladar aquí. Solo que aquí ya voy a tener 3 pi medios. Y aquí voy a tener menos 3 pi medios. Entonces, ¿qué sabíamos sobre tangente? ¿Cuál es el valor de tangente cuando x es igual a 0? ¿Cuál es el tangente de 0? El tangente de 0 es 0. El que se deriva al infinito es el pi medios. Entonces aquí nos vamos a infinito porque el valor de seno se acerca a 0
Y también el valor de seno se acerca a 0 cuando estamos en menos pi medios. Y recuérdense que tangente es una función impar. Entonces si aplicamos esta parte, esta otra la giramos respecto al origen. Aquí tenemos pi. Y luego aquí tendríamos, yo creo que menos pi. Entonces otra vez la misma pregunta, ¿es esta una función 1 a 1 o no? No. Sí, se restringe, sí. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con la función tangente restringido. Hay una pregunta, ¿cuál intervalo seleccionamos para que la función sea 1 a 1? Sí, esto es otra cuestión por la que me encanta. Es como la de seno, ¿no? Sí, pero es que aquí es obvio qué intervalo hay que escoger, porque las asíntotas te las marcan, pero con seno uno tiene que inspeccionar un poco. Entonces aquí tengo tangente restringido. Entonces tangente restringido es solamente la rama principal de tangente. Entonces, como pueden ver, estamos dedicándole un montón de tiempo a estas gráficas, y son las gráficas más elementales. El rango de la gráfica de tangente es -1 también. Y cuidado, aquí ¿cuál es el dominio de tangente restringido? Dominio de pi. Ah, es infinito. Sí, de menos pi medios a pi medios. No incluyo los extremos porque aquí tengo asíntotas verticales. Luego el rango. De menos infinito. Sí, entonces por eso es que me encanta mucho esta función, porque esta es una función que... Eso significa, sí, porque significa que su dominio es infinito. Sí, ajá. Por eso es que me gusta la función tangente inverso, porque su dominio son todos los reales, pero es una función que siempre está entre dos valores. Entonces es una función que no se va al infinito. Y es una de las pocas funciones que tiene dos asíntotas horizontales diferentes. Entonces lo bonito es que solo con voltear esta gráfica tienen la función tangente inverso. Entonces solo la voltean y ya tienen tangente inverso. No es tan difícil de graficar como seno inverso, pero otra vez vamos a inspeccionar algunos valores de tangente. Entonces tangente inverso es y es igual a tangente inverso de x. Esto significa que tengo que encontrar los ángulos de tangente, que cuando evalúe el tangente de y tengo que esto es igual a x. Entonces muy bien, ¿cómo construíamos tangente? Tenemos x y tenemos tangente de x, y luego teníamos los ángulos especiales. Aquí al tener un dominio de menos pi medios a pi medios, solo con saber 0 y pi medios podemos encontrar los otros, aprovechando que esta función es impar. Entonces, ¿a qué es igual tangente de 0? Sí, es 0. Sí, porque es seno dividido coseno, entonces seno de 0 es 0. El siguiente es pi sextos. Yo creo que esto es pi, es... Sí, ese porque es 1 partido raíz de 3. Recuerden que para encontrar tangente de pi sextos necesito encontrar seno de pi sextos dividido coseno de pi sextos. Entonces seno de pi sextos es igual a 1 medio, mientras que coseno de pi sextos es igual a la raíz cuadrada de 3 dividido 2. Entonces en algún momento van a ver que les vamos a estar preguntando valores raros de tangente inverso, que es el tangente inverso de 1 dividido la raíz cuadrada de 3, es porque el resultado va a ser uno de estos ángulos especiales. Ahora, ¿qué pasa con
el valor de tangente cuando x es igual a 4. ¿Es raíz de 2 partido 2? Ese es el con seno, coseno. En este punto, tanto Raíz seno... de 2, raíz de 2. Sí, es 1, sí. Entonces esta es como la regla escuadra, que en 45 grados tanto x como y miden lo mismo. Y luego tengo el pi tercios. Entonces el pi tercios es como el recíproco de este. Sí, es raíz de 3. Y bueno, y este en realidad no se puede evaluar, pero se puede indicar, digamos, con un límite. Este es más infinito. Sí. Entonces lo que van a ver es que podemos encontrar el límite, el valor de tangente inverso cuando x tiende a infinito. Entonces tangente inverso es lo mismo, solo que todo lo volteamos. Entonces aquí van a estar los valores resultantes de y, y los valores de x ahora van a ser estos. Entonces, ¿cuál es el valor del tangente inverso de 0? 0. Sí, 0. Ahora no encontramos el tangente inverso de pi sextos, sino encontramos el tangente inverso de 1 dividido la raíz cuadrada de 3. Pi sextos. Entonces observen que los valores de tangente van aumentando. Y luego tenemos que el valor de tangente inverso de 1, pi cuartos. Y este último. Sí, pi tercios. Ahora este no lo escribí, pero es que este en realidad es una asíntota horizontal. Este, para escribirlo de manera correcta, tengo que escribir el límite cuando x tiene infinito de tangente inverso de x es igual a pi medios. Entonces este es como reescribiría este utilizando notación de límites. Pero uno teóricamente puede escribir aquí infinito y pi medios. Esto no es lo correcto, pero por lo menos ayuda. Entonces ahorita la gráfica, ¿cómo la haríamos? Tenemos dos asíntotas horizontales. Hay una que todavía no le hemos hallado, pero nos podemos hacer la idea de que si tangente tiene una asíntota vertical en menos pi medios, esta va a ser horizontal para tangente inverso, y esta pi medios es una asíntota horizontal para tangente inverso. Entonces sabemos que nuestra función tangente inverso, sí, en y sí, vamos a tener y es igual a menos pi medios y y es igual a pi medios. Sí, se voltea la gráfica. Entonces empiezo en 0,0. Sé que en el infinito me tengo que acercar a pi medios y en menos infinito tengo que ir a menos pi medios. Entonces la mejor forma de hacer esta gráfica es de esta forma. Ahora, si identifican alguno de estos puntos pero de manera bien precisa, van a poder ver que la gráfica es de esta forma y no de esta otra forma, porque alguien me puede preguntar, bueno, pero no es así. ¿No puede tener otro doblez? No es aquí. Ah, es que esta lo que pasa es que para graficarla hay que hacer esto, pero luego hay que darle la vuelta. Entonces cuando le das la vuelta ya se mira. Sí. De nada, sí, es que es buena pregunta. Yo creo que en algún momento en algunos cursos hay profesores que ahí les ponen a hacer esas gráficas y volteenlas, denle vuelta al papel y luego grafíquenla como está atrás y podemos hacerlo, pero es que no quiero dedicarle mucho tiempo a las gráficas de funciones inversas porque son sumamente complicadas y no aportan tanto valor, excepto esta sí es bien bonita, pero esta la graficamos sin necesidad de reflejarla y voltearla. Entonces ahorita ya pueden ver, digamos, cuál es el dominio de tangente inverso. Menos infinito, más infinito. Sí, y su rango, sin incluir el pi medios. Entonces esta es una gráfica bien bonita. Ahorita lo que quiero hacer por el momento
ejercicios de cómo evaluar de ángulos de tangente, seno y coseno inverso los voy a dejar pendientes porque quiero ver, digamos, cuáles son sus derivadas. Entonces, si tenemos las propiedades básicas, ya nos podemos enfocar a realizar ejercicios, porque lo curioso de estas funciones es que en cierta forma sus derivadas son un poco más fáciles de calcular que su parte de precálculo. La parte de precálculo se complica de gran manera, y también, digamos, quiero aprovechar de que ya tenemos derivación implícita, entonces quiero presentar este tópico ya durante una tercera sesión. Entonces vamos a ver cómo derivar estas funciones. Tenemos también cosecante, secante y cotangente inverso. Esas ni las vamos a definir ni las vamos a construir. En algún momento van a ver que incluso sin saber exactamente cuáles son esas funciones, todavía podemos sacar sus derivadas por medio de derivación implícita. Entonces, digamos aquí cuál es la idea cuando queremos derivar esta función. Y por eso es que estaba insistiendo mucho en este punto. Este punto nos permite transformar la función inversa en una función con derivadas que conocemos, en funciones cuyas derivadas conocemos. Entonces, la idea de estas funciones, cómo se derivan, es que todas estas se derivan por medio de derivación implícita. Y aquí va a haber unos pasos un poco difíciles, que es lo que yo siento que es tal vez lo más difícil de las funciones trigonométricas inversas, como trabajar con los triángulos. Entonces, si y es igual a seno inverso de x, esto significa que x es igual a seno de y. Entonces, esta es la definición de la función inversa. De esta pueden pasar a esta y de esta otra pueden pasar a otra. Otra forma como lo pueden hacer es que recuérdense que como estas funciones son inversas, tenemos ecuaciones de cancelación. Entonces, las ecuaciones de cancelación nos dicen que el seno del seno inverso de x es igual a x. Hay unas restricciones en los ángulos, por ejemplo, esta x tiene que estar entre menos 1 y 1, pero es que obviamente el seno inverso de 2 no existe. Pero generalmente estas restricciones van a estar implícitas, no vamos a tener que repasar, llegar al detalle, no, esta cancelación no se puede dar porque este valor de x está fuera del dominio de la función seno. Es meterse mucho en detalles. Entonces tenemos esta otra también, y esta, como les decía, esta es la función seno, esta es solo con la función seno restringido. Entonces, como es la función seno restringido, aquí tenemos que estar entre menos pi medios y pi medios. Pero observen que algebraicamente, para encontrar la derivada de seno inverso, aplicamos seno de ambos lados. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos seno de ambos lados? Seno de y es igual al seno de seno inverso de x. Entonces, el seno del seno inverso de x es simplemente x, y entonces pasamos a esta forma. Entonces, ahora la pregunta que les tengo, ¿cómo podemos encontrar esta derivada? Podemos derivar ambos lados respecto a x. ¿Se recuerdan lo que estábamos trabajando ayer? ¿Como la y prima? Sí, como la y prima, sí. Entonces aquí tengo 1, es igual a coseno de y por y prima. Entonces, podríamos haber hecho esto casi que sin saber cuáles son las funciones trigonométricas inversas. Yo creo que eso lo sienten más bonito que todo este relajo de las gráficas. Entonces, ¿cuál es nuestra derivada de seno inverso? 1 y esto sería todo, pero van a empezar a haber objeciones. Primero es que uno quiere una derivada en términos de manera explícita. Entonces, generalmente cuando encontramos todas las reglas de derivación de las otras funciones, la derivada está en función de x.
Aquí la derivada no está en función de x, está en función de y. Entonces lo que tenemos que hacer solo para tener la regla de derivación como en términos de x es que vamos a tener que reescribir coseno de y en términos de x. Entonces hay dos formas de encontrar coseno de y. Hay una forma algebraica con identidades y hay otra forma trigonométrica. Ahorita la que voy a trabajar es la forma trigonométrica, algebraica. Y después voy a hacer la de los triángulos y me van a decir cuál les gusta más y con esa podemos encontrar coseno de la derivada de coseno inverso, tangente inverso y tal vez secante inverso. Entonces, de forma algebraica tenemos lo siguiente. Y eso es lo que siento que es un poco un artificio. Coseno de y lo podemos escribir como la raíz cuadrada de coseno al cuadrado de y. ¿Por qué lo escribí así? Porque me quiero aprovechar de una identidad trigonométrica. ¿Cómo podemos reescribir coseno al cuadrado en términos de seno al cuadrado? Sí, porque es la identidad trigonométrica de coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1. Entonces, aquí hay algo que uno dice, bueno, aquí pasamos de esto a esta otra expresión que es más complicada, pero observen que tengo aquí 1 menos seno de y al cuadrado. En este caso, ¿a qué es igual seno de y? Sí, a x. Entonces tengo que coseno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y aquí viene la parte. Entonces ya con esto que encontramos este paso crítico. Sí. Entonces ya tengo que la derivada de seno inverso es igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y esto es todo. Entonces, si en algún momento vieron ya esta regla de derivación y se estaban preguntando por qué empiezan con una función trigonométrica y luego terminan con una función potencia, es porque es un resultado de una derivación implícita. Entonces, esto no es tan difícil, pero es que a quién se le va a ocurrir escribir coseno de y como la raíz cuadrada de coseno al cuadrado de y. Entonces, hay otra forma de encontrar coseno de y, pero esta es una forma trigonométrica. Y esto es el eterno problema con estas funciones. ¿Cómo vamos a graficar x es igual a seno de y en un triángulo? Y esto nos va a servir un montón también para sustitución trigonométrica. Entonces tengo que x es igual a seno de y. Si tengo un triángulo rectángulo, ¿cómo puedo identificar y y x en esta gráfica? Sí, seno de y es igual al... Este sería el lado opuesto dividido hipotenusa. Entonces tenemos que el lado opuesto es igual a x. La hipotenusa pareciera que no tiene ningún valor, pero recuerden que siempre podemos dividir por 1. Entonces esto quiere decir que el lado opuesto es igual a x y la hipotenusa es igual a 1. Muy bien, entonces si tenemos esto, ¿dónde pongo la x? Bueno, primero necesitamos y, que es, aquí en este caso, ¿qué sería y? Sería el ángulo. Entonces este es un ángulo, lo podemos poner ya sea en este vértice o en este otro, lo voy a poner aquí. Entonces aquí identificamos el ángulo. Entonces como ya tenemos este ángulo, ya podemos identificar el lado opuesto de este ángulo. Entonces, ¿dónde iría x? Aquí, es el opuesto que es esta. Y el 1, en la parte más grande, en el lado más grande del triángulo. Muy bien. Entonces tenemos esto. Este, como les decía, es un triángulo rectángulo.
Entonces, el lado adyacente, ¿a qué sería igual? En teorema de Pitágoras, tengo que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Si raíz cuadrada es c cuadrado. Ajá. Ah, ¿cuál es? Es el coseno de y. Sí. Es la raíz Sí. cuadrada del 1 menos x cuadrado. Ahí vamos, ahí ya vas llegando. Es que la pregunta es, Santiago, la pregunta es, digamos, ¿cuánto vale este lado de este triángulo en términos de 1 y de x? Entonces es la hipotenusa al cuadrado menos el opuesto al cuadrado y por la raíz cuadrada. Porque aquí tenemos que usar el teorema de Pitágoras. Cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces ya tenemos la hipotenusa al cuadrado, el cateto opuesto, entonces solo tomamos una raíz cuadrada. Entonces, muy bien. Ya cuando construyeron este triangulito, podemos encontrar coseno de y. ¿A qué es igual coseno de y? ¿Sí? Dividido 1. Que ni voy a escribir el 1. Bueno, lo voy a escribir ahorita inicialmente. Entonces, muy bien. ¿A qué es igual nuestra derivada? Que es exactamente lo mismo que obtenemos con la forma algebraica. Pero ahora la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué prefieren? ¿Este criterio algebraico o el triángulo? Ah, muy bien. Entonces así vamos a utilizar este argumento para encontrar la derivada de coseno inverso y la derivada de tangente inverso. Entonces aquí me estoy enfocando, ahí tenía unos ejercicios muy básicos, pero eso los podemos dejar para el final porque yo siento que esta es la parte más difícil, cómo encontrar estas derivadas. No es nada que realmente pueda decir, ah no, esto es evidente, no es nada evidente. Si les dicen eso, pues esa persona debe ser muy demasiado inteligente. Es muy bien. ¿Cómo encontramos esta derivada? Las ecuaciones de cancelación también se tienen para coseno inverso. Entonces coseno inverso de coseno de x es igual a x. Y luego coseno de coseno inverso de x es igual a x. Entonces lo que vamos a hacer es que pensemos como que fuera una diferenciación logarítmica, solo que ahora en vez de tomar logaritmos voy a tomar cosenos. ¿Por qué? Para cancelar esta inversa. Entonces cuando tome cosenos tengo que coseno de y es igual a coseno evaluado en coseno inverso. Entonces aquí se simplifica el lado derecho. X, sí. Lo trabajé de esta forma, pero si un solo esto lo miran que de inmediato esta inversa implica que x es igual a coseno de y, pueden empezar desde ahí. Sí, por eso construimos funciones trigonométricas inversas para poder resolver ecuaciones trigonométricas. Es que sí, esto es una propiedad de funciones inversas. Entonces la propiedad de funciones inversas es si f y f de menos 1 son inversas, f evaluada en f, bueno aquí esta primera sería la inversa evaluada en f de x es igual a x, y f evaluada en la inversa de f de x es igual a x. Lo único es que aquí estoy reemplazando f por coseno de x y f a la menos 1 por coseno inverso. Sí, y sí, cualquiera de esas dos maneras está bien, porque veamos qué pasaba con funciones exponenciales y logaritmos. Es la misma propiedad de cancelación. Todavía no he derivado coseno de y. Que coseno en coseno a la menos 1 se cancelan, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando derivo esta ecuación respecto a x?
Ajá. Sí, nos queda 1. Es igual al menos seno de y por y. Sí, menos seno de y por y' es igual a 1. Entonces ahora resolvemos para y'. Entonces y' es igual a seno. Entonces digamos, si llegaron a este punto ya tienen el problema bastante avanzado. En teoría podrían tenerlo incluso correcto si uno nos pide, bueno, expresa esta derivada en términos de x. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que en vez de trabajar menos 1 dividido seno de y, vamos a tratar de encontrar seno de y en términos de x. Entonces aquí es donde entra la trigonometría. Eso solo es una pregunta. Sí, pero bueno, aquí les tengo buenas noticias. Todo este trabajo arduo que estamos teniendo hoy, casi que no van a tener que volver a replicarlo. Entonces, si en algún momento, cuando ya he mostrado esto, cada vez que le ponga problemas con seno inverso, me pueden indicar la respuesta y ya. Y no tienen que volver a repetir el proceso de derivación implícita. Entonces ahorita desafortunadamente todo lo que vamos a aprender hoy se va a resumir a unas cuantas ecuaciones de cancelación y unas reglas de derivación. Pero lo que sí no quería hacer es que decirles, si estas son las funciones inversas, estas son sus derivadas, se miran muy raras, créanme, son estas. Entonces muy bien. Aquí tenemos esto. X es igual a coseno de y. Si les doy un triángulo, ¿cómo puedo plasmar x es igual a coseno de y en un triángulo? Sí. Adyacente por hipotenusa, sí. Entonces aquí deduzco que el lado adyacente es igual a x y la hipotenusa es igual a 1. Entonces, ¿dónde está la hipotenusa? Aquí va a estar. El lado adyacente lo pueden poner ya sea aquí o aquí, pero dependiendo de dónde lo seleccionen, entonces el ángulo y lo van a tener que poner en adyacente. Entonces, ¿qué quieren poner primero? ¿El lado adyacente o el ángulo y? El ángulo, ¿dónde lo quieren? Aquí es. Las dos. Aquí. Aquí. Bueno, pongámoslo aquí solo por ponerlo aquí. Aquí. Las buenas noticias es que el ángulo lo pueden poner en este vértice o en este otro y la respuesta sigue siendo correcta. Bueno, pero ya ahorita que como tenemos el ángulo, ¿dónde iría el lado adyacente x? Sí, aquí en el eje vertical, no en el horizontal. Muy bien, entonces ya tenemos esto. Este lado que tengo aquí es el lado opuesto. Aquí es igual el valor del lado opuesto. Pitágoras. Sí. La hipotenusa al cuadrado menos el lado adyacente al cuadrado y todo eso dividido la raíz cuadrada. Entonces observen que curiosamente nos está quedando un triángulo muy similar al de seno. La única diferencia es que aquí teníamos y con x y ahora y x están más juntas. Entonces, teniendo este triángulo, ¿cómo encuentro el seno de y? Aquí es igual el seno de y. Es igual la raíz de 1 menos 7 Sí, partido 1, muy bien. Me gusta este partido 1 porque esa estructura va a ser crítica y van a ver que estos triángulos se van a seguir reutilizando en razones relacionadas. Entonces, aquí es igual la derivada de coseno inverso de x. 1 partido Sí, reemplazo seno de y por la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Entonces ya con esto ya tenemos esta regla a nuestra disposición.
Entonces aquí nos vamos a pasar haciendo triángulos y triángulos y triángulos. Sí. Bueno, lo vamos a hacer algebraicamente. Qué bueno que apuntaste esto, porque aquí quiero resolver cualquier duda que haya, porque esto en algún momento incluso nos va a servir. Seno de y es igual a la raíz cuadrada de seno al cuadrado de y. Ahora el libro hay veces que se mete a muchos detallitos como que, bueno, pero si y está entre esto y esto, ahorita no estoy poniendo todas las condiciones, pero es que solo esas condiciones, lejos de ayudarnos, nos hacen más difícil de visualizar este tema. Entonces, muy bien. ¿A qué es igual seno al cuadrado de y? Es que jala como coseno. Sí. Bueno, seno al cuadrado del y, seno al cuadrado, Raíz de 1, ajá. Raíz de 1 menos coseno al cuadrado de y. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos que x es igual a coseno de y. Entonces, coseno al cuadrado de y, ¿a qué es igual? 1 ¿qué? 1 menos, sí, 1 menos x al cuadrado. Entonces, como pueden observar algebraicamente, me gusta que tengan que pregunten el enfoque algebraico y el enfoque trigonométrico. Entonces ahora vamos a hacer también tangente inverso algebraico. Ese me gusta más porque esa es una identidad trigonométrica que es un poquito más difícil de ver, pero en realidad es un seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Es menos el procedimiento, pero es más difícil de ver. Sí, y aquí les doy chance de cualquiera de estos dos, el triángulo o algebraico. Podemos usarlo uno para comprobar que sean iguales. Mejor, sí. Sí, también. Si te gusta más el algebraico, dale. Solo que se usa identidades, ¿no? Identidades, pero es que las identidades trigonométricas poco a poco van a ir penetrando en este curso y más en cálculo integral. Cálculo integral es identidades trigonométricas de manera exagerada. Entonces ahorita vamos a hacer la derivada de tangente inverso. Entonces otra vez. Quiero deshacerme de este tangente inverso. ¿Cómo me deshago del tangente inverso? Se podrá expresar como cuadrado. Sí se puede expresar como raíz cuadrada, tangente cuadrado de x, ¿o no? Raíz cuadrada. Ahí hay una pelota. Para deshacerme de este tangente inverso, voy a tomar tangente de ambos lados. Sí, es que ya me estoy confundiendo. Entonces, si tomo tangentes de ambos lados, esta ecuación ¿a qué se transforma? Tangente de x. Ajá. ¿Es igual A a X? Sí. Por la situación de cancelación. Cancelación. Siempre va a ser como la misma estructura, solo va a cambiar la... Sí. Muy bien. Y ahora nos vamos a derivar tangente de y. ¿Cuál es la derivada de tangente de y es igual a x? Secante cuadrado. Secante al cuadrado. ¿Y qué me falta aquí? Sí, me falta el y'. Y luego esto es igual a... Yo creo que vas a tener que tomar asistencia, Daniel. Faltaron unos cuantos. Y luego resuelvo para y'. Sería 1 partido secante cuadrado de y. Ajá. Y aquí ya. Es como seguir un mismo... No sería ahí coseno también coseno cuadrado. Ajá. Sí. Pues se puede, sí, muy bien, sí, me gusta coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado es más fácil de verlo en un triangulito que secante al cuadrado. Lo voy a dejar de las dos formas. Entonces aquí ya tenemos la derivada. 1 partido coseno de secante. Pero, ¿cómo vamos a encontrar ahorita ese coseno al cuadrado de y en términos de x? Tenemos que utilizar x es igual a tangente de y. Entonces, identifiquemos en un triángulo x es igual a tangente de y.
Y aquí ya cambia un poco la trigonometría. ¿Qué nos está diciendo ahora tangente de y? ¿Podemos saber todavía la hipotenusa o no? Pero es compuesto al cuadrado más Oh. el cuadrado sobre Ahí está con tangente. Tangente nos está diciendo lado opuesto. Ajá, dividido el adyacente. Entonces nuestro lado opuesto es x y nuestro lado adyacente es 1. Que H se va a caer. Y ahí está los Pitágoras y ya está. eso es el cuadrado más Sí, muy bien, raíz cuadrada, pero x y 1. Entonces ahora la hipotenusa es la que tenemos que completar, pero aquí tenemos la mejor situación del teorema de Pitágoras, donde todos lo sumamos, no tenemos que restar. Entonces muy bien, aquí lo que les doy chance, me pueden encontrar ya sea secante al cuadrado de y, secante de y o coseno de y, cualquiera que quieran encontrar. Digamos, ¿a qué es igual secante de y con este triángulo? Secante, recuérdense que es hipotenusa dividido adyacente. Raíz cuadrada de X cuadrado Sí, más uno. ajá, dividido 1. Sí. Pero, o sea, Pero es relevante ponerlo ahí. en realidad no. Es relevante desde el punto de vista didáctico. Pero también pueden encontrar coseno de y. ¿A qué es igual coseno de y? 1 dividido la raíz cuadrada de... Es el recíproco de secante. Muy bien. Entonces, si sustituimos cualquiera de estas dos en las dos expresiones equivalentes que tenemos para la derivada de tangente inverso, ¿a qué es igual la derivada de tangente inverso? Sí, x al cuadrado más 1 o... Revisemos bien. Aquí solo nos falta tengo 1 partido secante al cuadrado de y. Entonces estos pasos no es necesario que los escriban, pero los voy a escribir igual. Si secante de y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, secante al cuadrado de y es x al cuadrado. Entonces, Héctor hubiera tenido 1 dividido esto. Nosotros vamos a tener 1 dividido x al cuadrado más 1, pero es exactamente lo mismo. Muy bien. Si estas derivadas de funciones trigonométricas inversas, yo creo que todavía van a quedar pendientes. Entonces, muy bien, voy a terminar con el algebraico. Y si quieren se pueden animar ustedes a sacarme la derivada de secante inverso, aunque no conozcan esa derivada. Algebraicamente tenemos que hacer lo siguiente. Pero a ver quién conoce esta identidad trigonométrica para secante al cuadrado. Tenemos que seno, ¿sí? Secante al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. ¿Qué pasa si a propósito todo lo divido por coseno al cuadrado? Se hace la otra, se hace secante al cuadrado. Sí, secante al cuadrado del lado derecho, pero del lado izquierdo que tengo. Tangente al cuadrado Ujú. más 1. Muy bien, entonces aquí es igual secante al cuadrado de y. Tangente al cuadrado. Pero ¿qué tenemos que en términos de x aquí es igual tangente de y? X al cuadrado. Sí, x al cuadrado más 1. Entonces obtenemos exactamente la misma respuesta, ya sea con el criterio trigonométrico o el criterio algebraico. Secante al cuadrado de y es igual a x al cuadrado más 1. Entonces aquí tenemos para entretenernos con triangulitos. Bueno, ¿quieren trabajar de manera personal? ¿Cuál es la derivada de...?
Ya a estas alturas esos ejercicios se vuelven repetitivos. Aquí apliquen secante de ambos lados de la ecuación. Trabajenlo ahí. Todavía tenemos 5 minutos. Y luego me dicen cómo se va simplificando. Sí, eso es todo. Eso es todo. O sea, no hay más vueltas aquí. Como tenías antes, ahí hubiera quedado 1 menos. Ahora te hace cuántos. Esta casa es el cateto. Es hipotenusa cuadrado menos cateto al cuadrado. ¿Ya la encontraste? Todavía no. Estarías bien ahí, pero no bien. Ahí no hay una parada. Ya llega, Yo te lo he puesto. Pero ahora pues No está escuchando. Sería uno partido de X por también ya conocieron la tangente. Opuesto dividido en 2. Tendría que ser secante al cuadrado igual a tangente al cuadrado más 1. Tendría que ser algebraicamente. Sí, algebraicamente cuesta más porque aquí tendría que escribir tangente como la raíz cuadrada de tangente al cuadrado de y. Y tangente al cuadrado de y es secante al cuadrado de x menos 1. Pero como x es igual a secante, tendría x al cuadrado menos 1. Pero si queda solo con x al cuadrado menos 1. Bueno, entonces todo les voy a resolver esto. Yo creo que ya las personas que quieren aprender se quedaron todavía un ratito más y se están haciendo un gran favor. Muy bien Marcelo. 1 dividido x por x al cuadrado menos 1. Solo porque tangente de y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Perdón. Algebraicamente, tangente de y es igual a la raíz cuadrada de tangente al cuadrado de y. La identidad trigonométrica para tangente al cuadrado, ¿sí? Es que te das cuenta que siempre es un problema. Elige ese ángulo de abajo a la izquierda. Se puede escoger este, pero entonces, sí, pero si vas a escoger este otro, sí, queda la misma respuesta, sí, porque la hipotenusa va a estar acá, pero ahora el lado adyacente va a estar aquí. Entonces aquí no tengan miedo, el ángulo lo pueden seleccionar, solo que no seleccionen el rectángulo, ahí sí ya. Entonces como x es igual a secante de y, y aquí hay un paso. ¿Por qué pude reemplazar tan fácilmente secante de y por x? Sí, muy bien. O sea, prácticamente como que siempre hay que manipular lo que hay como raíz cuadrada, pero como lo leo al cuadrado es lo mismo. Sí, ajá. Y es que todas son lo mismo, ¿no? Casi Sí. todas se saca raíz y lo leo al cuadrado adentro, ¿no? Sí, yo creo que para el laboratorio, para la obra de trabajo, les vamos a poner de que terminen de sacar las últimas dos y derivadas de funciones trigonométricas inversas, cosecante y cotangente, y es lo mismo. Es que tengo que ponernos las identidades. Sí, pero digamos, secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1, cosecante al cuadrado es Pero igual a... ahí no necesariamente vamos a haber sacado la tangente al cuadrado, sino sabiendo que la tangente es igual a secante menos 1 y como que saco raíz de eso. Sí, es más fácil. Sí, es más fácil. Bueno, si algunos de ustedes son buenos para memorización, la estrategia menos conflictiva es simplemente memorizarse todas las derivadas de las funciones trigonométricas inversas y terminó la historia.
Pero si su interés es empezar a vincular propiedades de funciones trigonométricas, trigonometría, álgebra, les recomiendo hacer estos ejercicios con cierta regularidad. Porque los triangulitos de funciones trigonométricas inversas. Yo creo que ya van a llegar los otros estudiantes. Sí. Entonces, llámenos que entren. Ahí sería la identidad secante cuadrada menos tangente cuadrada igual a 1. Sí, ajá. Ah, sí se canta al cuadrado de y en el 1. De ahí se... ¿Ah? Todavía no sé qué es, pero voy a tratar de agregar los problemas para que se cante inverso y cosas Lo que pasa es que Cristian, sí. ¿por qué se puso todo sobre 1? No, porque todo estoy dividiendo y' es igual a secante por tangente, entonces cuando resuelva por derivada todo pasa allá mismo. Y esto estudio Marcelo. Sí. Esta nota me va a subir a mí. Ya están subidas. No tienen las tablitas. Voy a ver si las subo. Van a estar un poco desordenadas, pero las puedo subir. Ya, sí.